Iniciamos Mu- dándote las gracias porque Muy nos buenas permites. tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un sábado de conferencia Fusenda. Hoy no hablaremos del Evangelio. Vamos a hablar sobre un tema que quedó pendiente durante la semana, que es la relatoría del libro Liberación de Chico Xavier y André Luis, a cargo de Johanna Ibáñez. Johanna Ibáñez es técnico de panadería del SENA y es un amante de la literatura. Entonces, antes de iniciar, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestra hermana Marta Cueto que dirija esta oración. Adelante, Marta. Señor, te damos gracias porque nos permites nuevamente estar reunidos a través de esta plataforma. Te damos gracias por apoyarnos a través de los trabajadores espirituales esta tarea y queremos pedirte, Padre Celestial, por la protección del hogar de cada uno de los que estamos presentes y de los que siempre están presentes, pero que hoy por algún motivo no han llegado a la reunión. Te pedimos, Padre Celestial, que esos guías espirituales de la tarea y los guías espirituales de Johanna Ibáñez la guíen para que ella pueda exponer la relatoría de este libro tan hermoso, Padre Celestial, que ella sea conducida por esos espíritus superiores y que cada uno de nosotros estemos atentos para que esas enseñanzas que ella nos va a transmitir a través de la lectura de este libro podamos asimilarla con la ayuda de nuestros guías espirituales. Te pedimos esa protección en estos momentos y que a través de esta relatoría en los minutos que van corriendo todos seamos atendidos, todos los trabajadores espirituales puedan repartirse desde el punto físico de cada hogar que está aquí presente, se puedan repartir esos trabajadores espirituales realizando todas las tareas que sean necesarias para toda esta comunidad de encarnados y desencarnados tan necesitados de nuestro planeta. Gracias, Padre, y que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, Johanna, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, primero que todo, disculpas por la demora, por problemillas técnicos que siempre pasan, problemas de la tecnología, se nos van de las manos y que yo soy un poquito obsesiva con que todo salga bien. Bueno, este libro llamado Liberación es uno de los libros escritos o psicografiados por Chico Xavier por el espíritu de André Luis. Este libro pertenece a una serie de libros escritos por André Luis que está en nuestro hogar, Los Mensajeros, Misioneros de la Luz, Obreros de la Vida Eterna, En el Mundo Mayor, Acción y Reacción, que en esta semana se hizo la relatoría y entonces después viene Liberación. Entre el cielo y la tierra, en los dominios de la mediunidad y mecanismos de la mediunidad. Estos libros fueron escritos por André Luis, espero que por André Luis bajo la psicografía de Chico Xavier. Todos estos libros son 10 libros. Entonces es como la continuidad de acción y reacción. Es la continuidad y vamos a hablar primero de la biografía de André Luis, que es el creador de todos estos maravillosos libros de la doctrina que nos han enseñado tantas cosas a lo largo del tiempo y han aclarado muchas cosas después de la codificación de Kardec, ¿no? André Luis no es su verdadero nombre. De él se sabe que fue un médico sanitario en el siglo XIX, iniciado y
que ejerció su profesión en Río de Janeiro, Brasil. Según sus propias palabras, optó por el anonimato cuando toma la decisión de enviar noticias del más allá del mundo, por comprender que la existencia humana presenta aún una gran mayoría de vasos frágiles que no pueden contener aún toda la verdad. Entonces él no quiso realmente decir su verdadero nombre, también para evitar problemas de pronto con la familia y quedarse mejor en el anónimo, ser mejor anónimo y que sus enseñanzas se dieran, pero que nadie de su familia sufriera de pronto algún contratiempo. Hay una inmensa curiosidad acerca de la del personal del benefactor y entreven hipótesis sin que se llegue a su identificación real. André Luis, no obstante, fiel al deseo de servir sin honra y atento a compromiso con la verdad, prosigue derramando bendiciones en forma de libros sin curvarse a la curiosidad general. Importa lo que tiene que decir de espíritu a espíritu, la vanidad del hombre o consagraciones pasadas ya no encuentran eco en su corazón lúcido y ennoblecido. Alan Kardec, ennoblecido Alan Kardec, su trabajo en lo que concierne a la forma y al fondo se nota en todo por el respeto y la lealtad mantenidos. A lo largo, André Luis fue positivamente, de entre todos los benefactores que escribieron a los encarnados, el que mantuvo fidelidad mayor a los postulados espíritas, notadamente del tiempo, al codificador y alta codificación. Por más de 4 décadas, André Luis trabajó activamente hasta siembra espírita, coronándole la excelencia y el esclarecimiento del camino. Chico Xavier, el medio del que sirvió de puente hoy, está encarnado, no pudo ofrecer más una mano segura a la transmisión de sus enseñanzas luminosas. No sabemos si Andrés Luis volverá por la mano de otro medio. De este modo resta solo a los espíritas y a los admiradores el estudio de su obra magnífica, callando interrogaciones para atenderse a las lecciones sumidas de mente despejada y corazón agradecido, como él ciertamente aguarda hacia él. O sea que Chico Xavier fue el que durante 40 años psicografó sus libros, y al desencarnar Chico Xavier no sabemos si de pronto utilizará otro medio para seguir enseñándonos y mandándonos los mensajes de, digamos, el más allá de todo lo que hemos ido aprendiendo acerca de su estudio bien detallado de la vida espiritual, de las ciudades espirituales que hemos aprendido tanto a lo largo de ir en este camino del espiritismo, gracias a él. Aquí está en la diapositiva 6 lo que dije ya de los libros de André Luis. A ver si lo puedes poner. La diapositiva 6 para que vean cuáles fueron los libros. ¿Puedes poner la diapositiva, ¿ves? Hola. Bueno, también aquí hay 10. También está Evolución en 2 mundos, Conducta espírita, Sexo y destino, Desobsesión y la vida continúa, Agenda cristiana, Sol en las almas, Señal verde, Direcciones de paz, Opinión espírita, Estudio y vivo. Estos 2 últimos con Emmanuel. Entonces fueron los 2 últimos. Este libro, Liberación, se publicó en el año 1949. Esta obra de la serie del actor espiritual André Luis, psicografiada por Chico Xavier, es una emocionante narrativa. André Luis describe su experiencia como miembro de un equipo que se traslada a una ciudad espiritual ubicada en las regiones sombrías, donde residen espíritus desdichados que desde su dolor reclaman auxilio. Esta obra constituye una valiosa prueba de la misericordia divina, que concede a todos, sea durante la encarnación o en el más allá, benditas oportunidades de renovación por medio del estudio del trabajo y de la perseverante práctica del bien
El nuestro es un mundo civilizado en la superficie que demanda no solo la presencia de aquellos que enseñan el bien, sino principalmente de quienes lo practican. Bueno, aquí vemos los personajes. Está Gubbio, que era instructor de la misión, André Luis, ayudante de la misión, Eloy, también ayudante de la misión, Matilde, que es un ser elevado de otras esferas, Margarita, hija de Matilde, y Gabriel, esposo de Margarita. Aquí podemos ver a André Luis y a sus dos compañeros de lucha, digámoslo así, siendo Gubbio el jefe, Matilde, y en esta historia se cuenta cómo André Luis con el escritor Gubbio y otro amigo espiritual llamado Eloy son encargados de realizar una tarea de rescate. Ellos son encargados de realizar una tarea de rescate a una mujer llamada Margarita, que está terriblemente obsesada. Ella está obsesada por por una especie, no por voluntad, por ella misma, sino que ella ha sido obsesada por su papá. Por su papá la castigan a ella, por cosas que ha hecho su papá, ella es castigada y está bastante mal, pues tiene unos espíritus que se llaman, que ya no son periespíritus, pues su periespíritu está bastante cambió de forma y tiene forma ovoide, que más adelante voy a estar explicando bien lo que es la forma ovoide de los espíritus. Entonces, André Luis nos describe el lugar donde van a buscar uno de los personajes, que se llama Gregorio, que es un ser de las tinieblas, un ser que pertenece a los dragones, como llaman, o sea que pueden ser demonios, pero como en la doctrina espírita se sabe, no existen los demonios. Estos seres pueden mejorar y llegar hasta ser espíritus buenos, pero en este momento ellos son una especie de espíritus vengativos, de espíritus malos, de espíritus que se encuentran también en situaciones deplorables por remordimientos, por tristezas, por cosas así, y son imantados por Gregorio, que también viene siendo hijo de Matilde, una dama que vive en las esferas superiores, que también viene siendo la madre de Margarita en otra existencia, y Gubbio viene siendo el padre de Margarita también en otras existencias. La misión más importante que se va a realizar en este libro es el rescate de Margarita, pero también podremos adentrarnos más acerca de cómo es la vida en esos lugares o en el reinado donde Gregorio, el sumo sacerdote o el líder, lo maneja autoritariamente como un dictador, que donde él realiza su voluntad y castiga sin realmente tener ningún tipo de autoridad. Ya. Esos tres compañeros, antes de partir, se encontraron con Matilde, que es la madre de Gregorio, y ella trataba de acercarse a él y había notado que él estaba como cediendo un poco. Entonces ella habló con esos tres, con André Luis, con Gubbio y con Eloy, para que fueran al lugar donde él habitaba, a ver si de pronto lo podrían convencer de cambiar, de volverse otra vez hasta el buen camino, el camino de Dios, el camino de la bondad. Entonces Matilde eso era lo que más quería a Gregorio y quería que Margarita fuera desobsesada. Bueno, siendo así, el siguiente día los tres compañeros comenzaron la marcha hacia ese lugar en las profundidades. Ellos tenían que disfrazarse para no ser vistos por otros espíritus inferiores, tenían que andar con mucho cuidado para que ninguno de ellos se dieran cuenta. Cuando ellos estaban caminando en ese lugar, se encontraron con una señora tirada en el piso que tenía 3 ovoides a su lado. Voy a explicar lo que es ovoides para que quede en contexto. Ovoides
los seres ovoides es la morfología del espíritu transformado con órganos perespirituales inhibidos por falta de función, de criaturas en fijación monoteísta, fuera de las nociones de espacio y tiempo que se unen como parásitos a la víctima de su obsesión. Ellos dejan de ser seres pensantes y se vuelven unos parásitos arraigados a las personas o a los espíritus que los imantan, que los mantienen en un estado deplorable, en un estado bastante crítico, donde no piensan ni se sienten autónomos, o sea, el que es obsesado y el que tiene a los ovoides encima. Entonces, ellos vieron a esa mujer tirada en el piso y le preguntaron a Gubbio, que es el instructor de la tarea, que por qué ella estaba en esas condiciones. Resulta que ella en su última encarnación supo que su esposo había tenido un romance con una esclava. Al morir su esposo, ella la manda lejos a la esclava, donde la esclava muere de tuberculosis. Quedan los dos niños que fueron amarrados a un tronco y también los niños sufrieron mucho y al poco tiempo también los niños desencarnaron y comenzaron a perseguirla a ella, sus fuerzas, amainando sus fuerzas. Durante mucho tiempo estos seres la obsesaron y luego de perder la organización espiritual, entonces fue que se convirtieron en esos parásitos pegados a ella. De la única forma que puede salir de eso es desencarnando y tomándolos a ellos tres como hijos, hasta que ella no realice esa tarea de redención, ella se encontrará en ese lugar. Cuando ellos van llegando al lugar donde habita Gregorio, notan que hay como un castillo de otra época, ven carruajes, ven gente vestida de una manera de otra época, se quedaron anonadados y pensando, ¿esto qué es? O sea, nunca se habían imaginado que existía ese mundo así tan bien formado. Y entonces cuando ellos llegaron, se encontraron también con una mujer que le estaban realizando, que Gregorio le estaba realizando un juicio porque en su última encarnación ella mató a sus dos hijos y se suicidó. La condena de ella fue zoantropía, que es un fenómeno que ocurre cuando el perispíritu se transforma y toma la forma del animal. Ya, o sea, ella fue convertida en un animal. Podría ser, no sé si Abel está poniendo las diapositivas porque no veo en el puesto 18, en la diapositiva 18 se nota a ella cuando es juzgada y convertida en un animal, convertida en un ser degradado, su espíritu. Entonces, sufre bastante de zoantropía, que es el fenómeno en que los espíritus incorpóreos dedicados al mal se hacen visibles a los hombres en forma de animales, demostrando así su degradación moral y espiritual. Este proceso de transformación también puede tener lugar a través de una metamorfosis perispírica, procesada a través de la inducción hipnótica, en que el desencarnado, inferior a sus defectos, toma la forma de un animal. Esto para mí fue nuevo. Nunca había oído de zoantropía, nunca había oído de los ovoides y me parece algo muy interesante, y así que decidí investigar a ver qué era, porque de pronto la mayoría, no digo la mayoría, bueno, las personas de pronto no sabían que ocurría estas cosas a los espíritus que estaban bastante comprometidos, aunque Gregorio no tenía el derecho de realizar esos actos, pero existe también la causa y efecto, y ellos al realizar esos actos tan horripilantes, tan malos, tan bajos, llegaron hasta esos estados.
el lugar donde se encontraban era deplorable. Entonces ellos solicitaron una cita con Gregorio, que Gregorio ahí, digamos, era el rey, porque Gregorio en una de sus vidas había sido un sacerdote, también era llamado el sacerdote, el líder, el rey del lugar. Entonces Gubbio, que era el instructor, le preguntó por Matilde, la madre, y él tomó una cara como, ay, o sea, como que se asombró al principio, pero luego retomó la compostura y él se había puesto pálido y él había tomado camino diferente, dijo que su mamá había tomado el camino del cordero y él había tomado el camino de los dragones, que son los espíritus caídos en el mal, desde eras primitivas de la creación del planetaria y que operan en zonas inferiores de la vida, personificando líderes de rebelión, odio, vanidad y egoísmo. Sin embargo, no son demonios eternos, porque individualmente se transforman para el bien en el curso de los siglos, como sucede en los propios hombres. Esa es una nota espiritual del autor, de André Luis. Gregorio es un ser bastante altivo, como se cree líder, se cree Dios, que actúa con grosería, con arbitrariedad, exigiéndose como un verdadero juez de las tinieblas. Y junto con sus ayudantes y algunos espíritus sufridores contra su voluntad, les da una condena colectiva. O sea, él es el juez, el que dictamina qué es lo que cada espíritu que habita ahí ha hecho y cuál es el castigo que ha de tener. Gubbio, el instructor, tomó la palabra y habló con Gregorio y le preguntó que se podía liberar a Margarita. Durante mucho tiempo hablaron de eso y Gregorio accedió. Ya al día siguiente llegaron a un lugar muy aristocrático donde habían entidades inferiores, un lugar bastante distintivo. Pero ellos se disfrazaron para que no notaran tampoco su presencia. Al tener ya la aprobación de Gregorio, se encontraron con el mayor obsesor de Margarita, llamado Saldaña. Ellos se encontraron con la señora en la mañana y ella estaba en su cuarto, era una mujer joven, muy bella, pero la notaban con extrema palidez, bastante decaída, obsesada, también tenía ovoides, habían espíritus de un horrible aspecto que le succionaban el pecho, como quitándoles fuerza vital. Veía como una decena de cuerpos ovoides salía de su cabeza. Eran ovoides de varios tamaños y de diferentes colores. La obra era realmente meticulosa y cruel. Margarita permanecía en ese estado tan lamentable, con esas fuerzas que le vampirizaban, que le hacían, que la tenían muy reprimida, la tenían donde ella casi ni se valía por ella misma. Ella era un ser que estaba siendo obsesado, sufriendo, que no podía levantarse, que estaba en esa cama, que estaba tan pálida. Y así estaba la pobre mujer. Saldaña, quien era el obsesor mayor, ella también tenía dos obsesores más, que uno se llamaba Leoncio y el otro Gaspar. Ellos la atormentaban, más ella tenía a alguien que la cuidaba, su ser, digamos, espiritual, su esposo,
su esposo que estaba ahí con ella y veía todo lo que ella sufría. Entonces, Rubio le preguntó a Saldaña que por qué Gregorio le había mandado, por qué le había mandado a obsesar de esa forma a esta pobre mujer. Obsesar de esta forma de esta pobre mujer, y entonces ella él era un hombre muy inteligente, Saldaña. Él era un hombre muy inteligente. Y él dijo que la obsesión realmente no era para Margarita, sino era para el padre de Margarita. Él cuando vivió fue un hombre muy bueno, un hombre bastante bueno que tenía su esposa llamada Iracema, tenía un hijo que se llama Jorge, y al poco tiempo su hijo se casó con una mujer llamada Altagracia. Irene, perdón, se casó con Irene, pero Saldaña falleció y dejó a su hijo sin ninguna herencia, sin nada que lo respaldara, y el pobre Jorge fue acusado de un crimen que no cometió, de robo y asesinato, y fue metido en la cárcel por el juez, que era el papá de Margarita, que no revisaron bien el caso, hubo una injusticia, y fue el pobre Jorge a casa. Iracema, la esposa, soportó poco, pues el muchacho sufrió muchas vejaciones, muchos maltratos, así que la esposa ya no aguantó más. Irene, la esposa de Jorge, el hijo de Saldaña, y se suicidó, dejando a la hija, porque él había tenido a la nieta de Saldaña, dejándola sola, y también cómo es que es, a su esposa Iracema. Entonces la esposa murió y al ella encarnar se juntaron con Jorge y lo imantaron. Entonces Jorge fue llevado a un psiquiátrico donde vivía de forma muy triste, muy deplorable, muy fea. Estaba en un lugar húmedo, en un lugar oscuro, en un lugar donde no podía respirar, y tenía esos espíritus que estaban a su lado que no lo dejaban ser. La nieta de Saldaña, la hija de Jorge, fue recibida por el juez, el papá de Margarita, pero la muchacha sufría todas las noches, pues el hermano de Margarita, hijo del juez, quería abusar de ella todas las noches. Entonces la muchacha se cerraba, la jovencita se cerraba, y Saldaña estaba lleno de odio hacia el juez, hacia su hijo. Entonces se desquitaba con la pobre Margarita. Entonces la niña ayudaba en la casa en las tareas del hogar, pero sufría eso de que este mente de la niña, porque eso era realmente lo que él quería. Y entonces Jorge, como ya había dicho, se volvió loco y fue metido en el manicomio y todo eso. Margarita tenía su médico, era un doctor que la atendía, y ese doctor tenía una esposa hermosísima, una mujer bellísima, pero ella, cuando se desdoblaba en la noche, se convertía en una mujer con una cara de bruja, una cara retorcida, una cara feísima, como una bruja, así como las brujas de los cuentos de hadas. Entonces, y se iba con los espíritus de placer todas las noches, que estaban animalizados, y ella tenía ese desequilibrio. Entonces Rubio les explicó que hasta que ella no dejara de creer que era que cuando ella creyera y tuviera fe, dejaría de ser esa bruja horrible que era en las noches. El esposo de Margarita, Gabriel, decidió llevarla a ella donde un medium, digamos, entre comillas, porque él era un hombre que se vendía, así como tenía su mediumnidad, no la sabía llevar bien. Era un hombre que llevaba la mediunidad de una manera
lo que más le convenía. Ahí habían espíritus tanto buenos como malos, como burladores. O sea, no era un lugar propicio para llevar a una mujer como Margarita, que estaba bastante cesada y que también estaba con esos parásitos encima. Y su esposo la llevó donde este señor, y al ver Saldaña, vio a la muchacha bastante perturbada con sus ovoides, y también se encontraron ahí una muchacha. Al llegar al lugar se encontraron una mujer que estaba consumada, que estaba realmente loca, que también tenía seres pegados, ovoides, junto a ella. Ella tenía esos seres porque en la vida anterior ella se había casado con un señor que tenía un hermano y mantuvo una relación con su hermano. Entonces su hermano, al verse burlado, se suicidó, y el otro hermano se volvió loco. Entonces ella estuvo bien hasta que fue prometida en matrimonio. Era su abuela, no era su mamá. Su abuela la prometió en matrimonio, y ella apenas que los espíritus se dieron cuenta que ella se iba a casar, decidieron, no, ay Dios mío, cuando se dieron cuenta que ella se iba a casar, esos espíritus de una vez enseguida llegaron de nuevo y la empezaron a obsesar bien feo. En el lugar también había un policía. El policía era un hombre que había hecho daño horrible a la sociedad, había matado, había hecho cosas terribles, había robado, había abusado de su autoridad. Él, mientras tanto, estaba tranquilo. Él no presentaba ningún tipo ¿cómo es que es? No presentaba ningún tipo de obsesión, pero con el correr del tiempo fueron llegando los remordimientos, y al llegar a esos remordimientos empezaron los espíritus a quien él le había hecho tanto daño a obsesarlo y estar encima de él, y lo molestaban y lo perturbaban. Entonces por eso era que estaba en ese lugar, donde ¿cómo es que es? Esos espíritus lo enferraron de una cirrosis hepática fatal. O sea, él tenía ese cáncer en el hígado, pero no podía salvarse. Por medio de esa imantación, por medio de esa obsesión, por medio de lo que esos espíritus, la venganza de ellos fueron enfermarlo fatalmente. También había un hombre con una extrema palidez. Todas esas personas estaban en el consultorio del medium terrible, el medium que no seguía la verdadera doctrina. Sí, entonces había un señor también muy enfermo que abusó de su poder y maltrataba a sus empleados, un hombre de dinero. Él empezó a enfermarse del sistema circulatorio, más concretamente en el vaso. Y él tenía unos espíritus amigos que lo estaban ayudando para que él pudiera tener una operación y se salvara, porque si así en las condiciones que él estaba lo operaban, tendría el mayor riesgo de morir. Definitivamente iba a morir. Y así todos llegaron al lugar donde estaba ese señor llamado a sí mismo medio. Pero Saldaña habló con uno de los espíritus inferiores que se encontraban ahí, un enano. Así, el espíritu era un enano. Entonces Saldaña le dijo: te doy un puesto importante, te ayudo con Gregorio para que tú puedas tener un lugar adecuado si haces lo que yo te digo. Cuando entró Margarita, el espíritu del enano se incorporó en el espíritu del medio
y le dijo a Margarita y a su familia que ella no tenía ninguna obsesión, que ella no tenía ninguna enfermedad, sino que ella tenía una enfermedad psiquiátrica, que ella lo que necesitaba era de un psiquiatra que la ayudara. No tenía ninguna obsesión, que estaba muy bien, o sea, espiritualmente no tenía absolutamente nada. Entonces, Margarita salió del lugar bastante triste, lo mismo su esposo, porque ellos dijeron, uy, tanto sufrir y para que ahora nos digan eso, porque realmente ellos no creían que fuera eso así. Pero como estaba ese espíritu que trabajaba con ese medio que trabajaba tanto buenos como con malos espíritus o espíritus burlones, él creyó lo que le dijo, se conectó con ese ser desencarnado y, y entonces salió de ahí. Entonces, eh, eh, pues sí, le dijo, Margarita no tiene una enfermedad, sino una enfermedad psiquiátrica. Esa noche los tres amigos convidaron a Saldaña a visitar a el hijo de este, al hijo de Saldaña en su manicomio, en el lugar donde él estaba. Entonces lo invitaron. Saldaña ¿cómo es que o sea, se tuvo como, digamos como dicen los mexicanos, se sacó de onda, quedó como guay, porque van a visitar a mi hijo, ¿por qué van a hacer esa obra? O sea, ¿qué van a hacer en ese lugar donde él se encuentra, en ese manicomio, vamos a decirlo de esta forma, no sea, para que sea más fácil? Entonces encontraron a Jorge bastante en un estado muy deplorable y tenía encima a su lado, tenía a su mamá Iracema, tenía a Irene, su esposa, él estaba postrado, no era ni una cama, era digamos como un pedazo de concreto, parecido a una cama donde él dormía. Gubbio le preguntó a Saldaña si podía realizar una oración y un poco, como dije, sacado de onda, un poco como a la expectativa, como nervioso, como que no entendía. Él dijo, bueno, sí, hagan la oración. En ese momento él se sentó en el lugar donde dormía Jorge y empezó a orar, y una luz en forma de arcoíris empezó a brotar de su pecho. Empezó a brotar de su pecho, mientras que le rogaba a Dios, a los seres supremos, que fueran liberadas las mujeres. Al poco tiempo, Iracema, que era la mamá de Jorge, esposa de Saldaña, fue liberada y salió de ese letargo donde ella estaba y logró ver a Saldaña, su esposo, y le preguntó que dónde estaba, y entonces le explicaron lo que había pasado, que ella ya había desencarnado, que estaba, que, que o sea, le explicaron todo lo que había pasado. Al poco tiempo Irene salió también de ese letargo, que era la esposa de Jorge, pero ella sí salió todavía, como ella sí se había suicidado, ella salió como, ¿qué pasó? ¿Por qué me siento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me morí? Siento que el veneno me está corroyendo la garganta, pero estoy viva. ¿Qué es lo que pasa? Díganme por qué me siento así, por qué no, dónde está mi hija, qué pasa, porque estoy viva. Entonces ella le preguntó a Sandaya con rabia que por qué no lo había ayudado a su hijo, y empezó a jurar venganza. Julio le explicó que ella ya no tenía cuerpo físico, que ella era un espíritu ahora, y que de esa forma iba a poder ayudar a su hija. Al rato ella comprendió Irene, que era la esposa de Jorge, no era de Saldaña. Ella entendió y entonces fueron llevadas a un lugar espiritual
a un plano espiritual donde iban a estar más tranquilas, digamos a un hospital o algo así. Las llevaron a las dos para que se restablecieran, como habían pasado tanto tiempo en ese letargo y matando a Jorge. Entonces Jorge salió, Jorge estaba libre y Saldaña estaba muy contento. Saldaña brincaba de la felicidad por lo que habían hecho con su esposa, con su hijo, con su nuera. Entonces empezó a besarle las manos a Gubbio. Le dijo, no tienes por qué besarme las manos, porque no solo era obra de él, que también había participado Dios, el plano espiritual, así que se calmara. Al tiempo, después de que salieron ahí, ya Saldaña salió como que más tranquilo, menos traumatizado. Llegaron a la casa de Margarita y Gubbio habló con Saldaña y encontraron al hijo del juez tratando de abusar de la niña, de tumbándole la puerta. La nena se escondía toda, se encerraba en un cuarto porque ella hacía los deberes en esta casa y el hombre borracho trataba de abrirle la puerta. Entonces le hicieron unos pases y lo mandaron a la cama y después entraron en la habitación del juez. El juez, que era el papá de Margarita y el que había condenado al hijo de Saldaña. Pero notaron que el juez en su sueño o en ese estado en que estaba, se juzgaba, decía que él había tenido muchos triunfos en su vida, en lo laboral, pero que su vida personal era vacía. Entonces Gubbio se conectó espiritualmente con él, y le habló del hijo de Saldaña, que era inocente y que reabriera el caso, pero el juez decía que no, que eso ya no se podía hacer, que ya él estaba condenado, que ya él lo habían condenado culpable. Entonces sí, le dijo que tuviera la intención de abrir el caso. Y así como eso, al día siguiente el juez se levantó pensando en el caso y dijo, verdad, no tenía suficientes pruebas para haber condenado a ese muchacho así, entonces voy a hacer una investigación a ver si realmente es inocente, para corroborar bien, para corroborar que no hayan metido un inocente en la cárcel y luego en el sanatorio, en el manicomio. Y también le dijeron que tenía que ayudar a la hija de Jorge, que la tenía que adoptar como hija propia. Y él decía, pero no, ella no es mi hija. Y le dijo, no importa, tú tienes que adoptarla como tu hija, ya que tienes que saldar el daño que le hiciste a Jorge y a su familia y ayudar a esa niña, que esa niña sea una niña de bien, que tenga estudios, que tenga realmente lo que ella se merece. Entonces, así lograron que él adoptara a la niña. Y Saldaña, realmente viendo tanta bondad que habían cometido con él abrazó a Gubbio con arrepentimiento y con mucha felicidad y le dio las gracias por el bien que habían hecho. Saldaña ya no era ese ser de las tinieblas de Gregorio, se había convertido en un hombre, en un espíritu del lado de Dios, del lado de la bondad, del lado de no hacer el mal, por ese acto que tuvo Gubbio, André y Eloy, ayudar a su hijo, igualmente que a su nieta y a su esposa y a su nuera. Al llegar a la casa de Margarita, porque era muy cerca, estaba el otro obsesor Felicio, que él habló con Gubbio y le dijo que él era un hombre que tenía mucho dinero, que se había casado con una mujer muy bella, que habían tenido un hijo, pero que cuando el niño siendo un bebé el niño, él había desencarnado. Entonces había un hombre enfermero que quería tomar la riqueza de él, pero deshaciéndose de su hijo, matando al niño, matando al hijo de Felicio. Este hombre se llamaba Leoncio. Cuando
Eloy oyó el nombre de Leoncio, se quedó pensando. Y vamos a ver que Leoncio era hermano de Eloy, o sea que estaban conectados. Era hermano de Eloy y entonces él quería matar al niño para que así el que pudiera, el que le heredara toda la fortuna fuera él y que el niño no tuviera nada que ver. Entonces se quería casar con Avelina, que se llamaba la esposa de Felicio. Se quería casar, pero no quería ningún tipo de, ¿cómo es? De que nadie le quitara ese dinero, de que nadie, que toda la herencia fuera para él. Él estaba envenenando lentamente al niño. Cuando entraron al cuarto del niño, se veía bastante enfermo. Hablaron con el enfermero en su estado espiritual y lo convencieran de que no hiciera eso. Fenicio era el hermano de Eloy, que no matara al niño, que no había necesidad de que lo matara, que fuera como un padre, que fuera un hombre bueno, que porque lo iba a estar envenenando, si el niño no tenía la culpa de absolutamente nada. Entonces, que él podía hacer, darse los lujos que él quisiera sin necesidad de matar al niño. Entonces le dieron pases sanadores al niño para quitarle ese veneno que él estaba ingresando al cuerpo. El niño se sintió mejor y entonces llegó Eloy y se le acercó al hermano y le dijo que iba a pagar si le hacía algo al niño. Entonces Leoncio o Felicio, al oír las palabras de Eloy, se desmayó del susto cuando yo que le dijo, cuidado porque vas a pagar si le haces algo al niño. Leoncio estaba feliz y se acercó a él diciéndose que ya se iba a retirar de la senda del mal y regresar a Jesús. Recuerden que Leoncio, recuerden que Saldaña, Leoncio y Gaspar eran espíritus obsesores de Margarita. Ya Saldaña y Gaspar ya Saldaña y Leoncio ya habían desistido del mal, ya habían logrado alejar, ya habían logrado, se habían determinado ya alejar todas esas cosas que habían vivido, todo lo malo, alejar y irse por el camino del bien. Al día siguiente, Gabriel, el esposo de Margarita, dijeron que habían encontrado un centro espírita donde querían llevarla a Margarita. Entonces ellos se dispusieron a ir a la hora en que tenían que ir a encontrarse con el director de la tarea, que se llamaba el señor Silva. Iba a llevar a Margarita esa misma noche. Había muchas malas vibras de desencarnados, pero como el lugar estaba tan bien resguardado, ellos se mantenían a la distancia. Gaspar, que era el otro profesor, estaba en un estado como catatónico, o sea, no veía, no escuchaba, estaba así, no se pertenecía. Al encontrarse con el señor Silva y su esposa, Isaura, que se llamaban los dueños de, digamos, los representantes del centro espíritu, habían varios medios más y el director ahí estaba el director de la tarea, pero creo que era el director de la tarea espiritual que se llamaba Sidonio. Comenzaron a trabajar con la señora Margarita. La señora Margarita le aplicaron pases y le fueron retirados del semblante y le fueron retiradas y el semblante de la obsesada cambió. O sea, le quitaron ovoides a ella y ella empezó ya una mejoría por ese tratamiento. Pero Gubbio también explicó que había que limpiar bien esa casa donde ellos habitaban, cambiar muchas cosas, mejorar todo lo malo, o sea, que la casa tuviera luz, que se fuera oscuridad, abrieran ventanas, abrieran las puertas, todo para que ella pudiera estar en un estado más limpio, más purificado. Entonces,
le aplicaron esos tratamientos a ella y también le aplicaron los tratamientos a Gaspar. Gaspar salió de ese estado catatónico y empezó a blasfemar, empezó a sentirse, salió del estado y entonces él fue conducido por otros hermanos a un hospital espiritual donde fuera atendido debidamente. Al terminar la sesión, ellos notaron un cambio radical en la... Ustedes disculpen la perra, que qué pena. Ellos notaron que ellos notaron que la esposa ¿cómo es? Del director, o sea, del dueño de la casa espírita, el señor Silva, había cambiado terriblemente. O sea, ella, como en la emancipación salió, entonces ellos empezaron a seguirla. Isaura sufría de unos celos enfermizos por su esposo, el señor Silva. Entonces ella salía de su cuerpo en las noches, entonces Gubbio le dijo a todos sus compañeros que fueran detrás de ella a ver a qué lugar donde ella estaba, donde ella se metía toda la noche. Pero ella, al estar en ese estado así tan perturbado, no notó que estaba su esposo, que estaba Gubbio, que estaba André, que estaban todos los que estaban ahí. Y cuando ellos llegan, se encuentran que ella va a un lugar donde un pseudo espíritu superior que le habla y que le dice que es un espíritu malvado y embustero. Le dijo que ella estaba, que su esposo la engañaba, que su esposo se burlaba de ella y ella lloraba. Yo sé que mi esposo tiene otras mujeres, y ella le dijo, y el espíritu de ese maligno le dijo, sí, él está con otras mujeres del mismo centro, él no te respeta, él no te quiere. O sea, él seguía como metiéndole cizaña a la señora Isaura para que ella estuviera en esa agonía en que vivía, con los celos hacia su esposo. Pero entonces Gubbio le explicó que hasta el momento en que ella no se diera cuenta de lo que estaba pasando y no tomara, digamos, las riendas, ella no iba, como es que no se iba a recuperar. Bueno, entonces ya ellos, después de salir de ahí, llegaron a la casa de Margarita, donde habían ya dispuesto todos los cambios que habían hecho en la casa, había más luz, estaba tranquila, todo estaba limpio, todo estaba brillante, se respiraba realmente un lugar en armonía. Pero llegaron unos emisarios de Gregorio por Saldaña y le dijeron, ajá, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué estás ahora de este lado? Ya no estás con nosotros. Lo amenazaron y ellos querían entrar a la casa de nuevo, pero Saldaña les dijo, no, ustedes aquí no entran, ustedes no pasan de aquí. Entonces les dijo que Saldaña iba a pagar muy caro lo que él estaba haciendo, que Gregorio se vengaba, que Gregorio iba a hacerle todo el daño posible. Entonces, pero Saldaña dijo que no, que él se quedaba donde quería estar y que ya ahí estaba en el mejor lugar y todo eso. Luego aparecieron varios espíritus ahí, se fueron acercando como entidades que habían sufrido, pero al notar el lugar que estaba como tan presto a nuevas cosas, presto a la bondad, a auxiliar a cualquier espíritu que se sintiera herido, se sintiera negativo, llegó una mujer que su esposo, que ella se había suicidado, su esposo había desencarnado por una tuberculosis y ella se quedó con sus hijos, pero ella no encontraba ningún tipo de salida. Entonces ella dio a sus hijos, algunos de sus familiares, dio a sus hijos algunos de sus familiares, y cómo es que, y cómo es que dio a sus hijos algunos de sus familiares y se suicidó. Entonces ella dijo que cómo es que
que se sentía muy culpable, que tenía un dolor en el alma, que había vagado sin rumbo, que había espíritus que la obsesaban. Pidió clemencia a los hermanos que se encontraron ahí y la ayudaron a ella. Luego llegó un señor muy atribulado que sufría de sus propias obsesiones, por medio que había desviado a mucha gente. Él era un escritor, era un literato, un hombre muy inteligente, y había escrito muchas obras que habían desviado a la juventud de las creencias, digamos, de creencias de Dios y de muchas cosas. Entonces había muchos espíritus que le decían toda clase de improperios. Veía a los personajes de sus libros burlándose de él y él pedía socorro a Leoncio y a Gubbio para que lo ayudaran. En ese momento él se asustó. Gubbio le dijo que tenía que ser trasladado a un lugar espiritual para poder ahí mejorarse, tener una mejoría, tener una mejor vida. Entonces él decidió irse con ellos, con esos espíritus que vinieron por él, y se lo llevaron. Después se acercó al mismo lugar, se había convertido en un centro de ayuda para todos esos espíritus desencarnados que sufrían altamente. Llegó una señora que había sido una mujer muy mala, maltrataba a sus hijos, y se casó con el esposo de ella había desencarnado, y ella a los 6 meses se casó. Ella había desencarnado y a los 6 meses su esposo se casó con otra mujer, y esa mujer trataba mal a los hijos. Entonces ella no entendía que su esposo le había dado ese, que no le había guardado el debido luto que ella se merecía, que por qué ella estaba sufriendo de esa forma, que por qué él había actuado de esa forma, y se había conseguido otra mujer que no quería mucho a sus hijos. Entonces ella empezó con un odio inmenso hacia su esposo, hacia la madrastra. Entonces ella al llegar a ese lugar dijo que ella ya no quería odiar más, que quería que la ayudaran a olvidar, comenzar de nuevo, ser una mejor mujer, ser una mejor persona. Ya no quería estar en esa situación de odio, porque sabía que eso la carcomía, era ella y a más nadie. Entonces, con los ojos llenos de lágrimas, se la llevaron espíritus buenos a un lugar donde ella pudiera descansar y pudiera así alejarse de todas esas bajas pasiones que ella tenía. Bueno, entonces esa noche Gubbio se reunió afuera. Era una hermosa, afuera de la casa de Margarita, era una hermosa noche estrellada. Era bellísima la noche, y entonces estaban todos los desencarnados ahí, había muchos desencarnados ahí felices. Se oía una música, algunos reían, algunos lloraban. Pues algunos habían sido gente buena y otros no habían sido tan buenos, pero todos querían tener una mejor vida. Entonces el espíritu de Matilde, que es la señora de situación más elevada que todas, mamá de Gregorio y mamá de Margarita, y que estaba ahí era por Margarita, también por Gregorio, pero principalmente por Margarita, que Margarita a su vez también había sido hija de Gubbio en otra encarnación. Entonces Matilde dijo que le llevaran a Margarita, que estaba en ese estado todavía medio hipnótico. Ella había tenido una mejoría, pero no totalmente. Entonces le llevaron a Margarita, Eloy le llevó a Margarita. Margarita estaba en un trance, estaba hipnotizada, no reconocía a nadie, actuaba como si fuera un autómata. Entonces Matilde, con ese amor de madre, la tomó entre sus brazos, la abrazó, la empezó a
a tocar la cabeza, la empezó a darle pases, y del cuerpo de Margarita salía como especie de un humo negro que salía de ella, o sea, algo maligno de todos los efluvios, de todas esas ovoides, de todos esos ceros eh, que la habían obsesado por tanto tiempo. Ella se fue liberando de eso. Entonces Margarita, al ya sentirse un poco más liviana, despertó y se dio cuenta que miró la cara extrañada y se dio cuenta que era su mamá, que era Matilde. Ella no sabía dónde estaba. Matilde le habló de una forma amorosa, le dijo que ella era su madre. Cuando ella reconoció a Matilde, ella gritó de júbilo y le dijo: madrecita querida, ¿por qué no te había visto en tanto tiempo? ¿Por qué me habías abandonado? Y Matilde le explicó todo lo que había pasado, y hablaron un largo rato las dos, madre e hija, y ya siendo Margarita con su mente ya lúcida, ya Margarita ya casi completamente liberada de todos esos yugos que había tenido. Entonces Margarita le dijo doña Matilde le dijo que se llevara ya a Margarita para su cuerpo ya para que el cuerpo espiritual, para que su espíritu volviera a su cuerpo y pudiera seguir descansando. Eloy lo hizo de esa manera. Entonces, Gubbio entonces tomó las riendas del trabajo, indicando que montarían guardias fraternas para que no entrara ningún ser obsesor ni ningún ser de bajo astral al lugar. Ya entrada la noche, ya Gubbio miró a su hijo espiritual al verla recuperada. Estaba muy contenta, entonces le dijo que se transformó, que todo se transformara, se transportaran al lugar a otro lugar donde había un hermoso jardín, y todos se pusieron en círculos. El cielo era hermoso, unas estrellas, una luna infinita, todas esas estrellas fulgurantes, todo era muy bello, muy pacífico. Y le dijo que André Luis estuviera vigilante, que orara. Un paréntesis, este libro es escrito en primera persona. Este libro lo narra André Luis. Yo lo estoy narrando ya como ya en tercera persona, o sea, lo estoy narrando de esta forma, no en primera persona como André Luis, porque realmente es su historia. Entonces yo decidí narrarla así, y para que sepan que fue André Luis que nos narra en primera persona. Entonces, André Luis sigue con la oración, y al rato apareció Gregorio. Se encontraron en un lugar y había una confrontación y llegó Gregorio. Entonces Gregorio dijo que estaban en oración, que qué bueno, y al rato se materializó Matilde de nuevo, que había sido en otra encarnación más, repito, de Gregorio. Gregorio al verla se quedó pasmado, ay, ¿qué pasa? ¿Qué hace ella aquí? ¿Por qué? O sea, yo vengo aquí a realizar una guerra con espada, yo no vengo aquí de otra manera. Entonces, él le gritó: yo no vengo aquí a amar, ni a perdonar, ni a que me perdonen, yo vengo es con toda la sevicia, con todas mis fuerzas de odio y de guerra hacia todos ustedes. Entonces Matilde, con voz dulce, le recordó cuando ellos vivieron en Cana, que él era un hombre devoto, que había sido sacerdote, pero Gregorio Reverde le contestó que eso no valía la pena, que Jesús hizo sufrir mucho a sus seguidores, todos los que siguieron a Jesús murieron de formas horribles, y que él no quería ya ser más seguidor de Jesús porque él no estaba de acuerdo de la forma en que todas esas personas habían
desencarnado y que Jesús no había hecho nada para ayudarle. Entonces, ella le dijo, él era un sacerdote, entonces la mamá le dijo a la mamá que sacara su espada. Le dijo, saca tu espada porque vamos a pelear, vamos a hacer una guerra. Entonces, ella le dijo que ella no tenía otra espada sino era la espada del amor. Entonces lo abrazó, le dijo que lo quería, que siempre lo amó. Él estaba confundido con la voz de su madre, llena de paz y de amor, y siguió hablándole de la devoción de sus años, de cómo eran de felices, hasta que con esa lección de amor y todos esos fluidos hermosos que brotaban de Matilde, él la abrazó, se arrodilló y le pidió perdón de rodillas, y dejó caer la espada y se lanzó a los brazos de Matilde gritando, madre, madre, y Matilde lo bendijo, lo agarró en su regazo, lo puso en su regazo y lloró y ella le sobaba la cabeza, como toda madre amorosa, que aunque su hijo se porte mal, aunque su hijo haga cosas malas, siempre encuentra el cariño de la madre y encuentra el perdón de la misma. Ella, al ver ya a su hijo que se encontraba de esa forma, se dirigió a Gubbio y le dijo que cuidara su gran tesoro. Gubbio estaba muy feliz, muy edificado, cogió a Gregorio en los brazos de manera de cristiano fiel, de esa forma maravillosa que sienten las personas buenas, que sienten las personas seguidoras de Cristo, contando, ayudando al compañero que era en esos momentos más infeliz que él. Oró a Gregorio con oraciones edificantes, cercado de claridad, viéndole sus lágrimas de alegría. Y después todas las colectividades de estudiantes del bien recogieron, que habían recogido en los trabajos de salvación a Margarita, hasta la importante y bendita colonia del trabajo del país. O sea, lo llevaron a ese lugar. André Luis sabía que se tenía que ir, pues ya había terminado su labor con Gubbio. Él tenía los ojos llenos de lágrimas, estaba triste, bueno, estaba acongojado por dejar a sus amigos, por dejar esa tarea, por todo lo que había vivido en esa tarea, por todo lo que había aprendido junto a Gubbio, junto a sus otros compañeros. Estaba bastante melancólico, y el maestro, y cuando se despidió del maestro y amigo, lo abrazó y le dijo que Jesús lo iba a compensar por esa maravillosa tarea que él había hecho. Eloy también se fue a buscar, Eloy, que era el tercer compañero de viaje de André con Gubbio, fue a otros tutores a buscar otras nuevas tareas, y a André en su domicilio espiritual le rogó a Gubbio que no lo abandonara. En ese mismo entorno había una paz, se sentía un amor, se sentía tranquilidad en el aire, reinaba un insondable y sublime silencio, y el horizonte se iba tiñendo de rojo, sabiendo que ya se iba a acercar la aurora, ya iba a amanecer, ya las estrellas matutinas iban a empezar a brillar, y resplandeciente de sus ojos cual celeste respuesta de él. Esa es toda la historia de este libro. No sé si se pueden poner algunas diapositivas, Abel. Abel, ¿me escuchas? ¿Diapositivas? Abel, ¿sí? Diapositivas. ¿Qué pasa con las Sí. diapositivas?
Tú las pusiste Claro. Lo que porque pasa es que, quería ir mostrando más o menos para ponerlas así rapidito. y tú las estás viendo ahora. Sí, yo las estoy viendo. Pero sobre todo donde Ah, tú las pusiste todas, ¿no? sí. Bueno, que se ve cada uno en cada cuadro, se ve cómo son los ovoides del cuerpo cesado, el sacerdocio de Gregorio y su mandatario formal, la zoantropía, los ovoides de Margarita, el centro de Silva, la liberación de Margarita, la materialización de Matilde, los espíritus desencarnados oyendo a Matilde, Gregorio iniciando la guerra, la conversación de Gregorio y Matilde, Gregorio arrepentido, grupo feliz por la redención de Gregorio, y despedida de Andrés Luis de sus compañeros. Entonces, quise poner las diapositivas por medio de dibujos o de imágenes para que fuera como más fácil de notar algunas cosas como lo de la ovoide, como lo de la zoantropía y todas esas cosas que realmente no tenemos esos conceptos, digamos, tan estudiados en el espiritismo y que con este libro nos quedó claro lo que era realmente cada cosa y cómo sucedían todas esas el plano espiritual y de esos lugares infernales que habitan, que realmente donde viven seres bastante inclinados a la maldad, pero que todos pueden volver hacia el camino del bien, hacia el camino del Cordero, como habla ahí del libro. Este es un libro que lo leí primero y no entendí muy bien y tuve que hacer una lectura más estudiosa. La primera fue una lectura, digamos, que no estaba tan acorde a lo que realmente significaba el libro, porque yo lo subestimé. Yo dije, no, este es un libro de 165 páginas, no puede ser un libro muy complejo. Y cuando terminé de leerlo, yo quedé, ay, no entiendo absolutamente nada, ¿qué pasa? Voy a tener que leerlo de nuevo porque realmente tiene mucho material que no conocemos, mucho material nuevo, mucha, muchas cosas de qué aprender, muchos vericuetos, digamos, muchas cosas que realmente no sabíamos, no sabíamos, y eso que yo he sido asidua en la lectura espírita desde hace muchos años, desde que comencé, he leído bastantes libros espíritas, sobre todo de André Luis, sí he leído bastante. Entonces, al notar este libro tan cortico, como dije, que se subestima porque es de 165 páginas, pero realmente hay que leerlo bien concienzudamente cómo es que para poder entenderlo y así poder explicarlo. Espero que la explicación haya sido buena, que me hayan entendido, que no me haya enredado en ninguna parte, que les haya gustado, que se hayan sentido cómodos con la lectura. Entonces, muchas gracias por escucharme. Disculpen por la bulla de mi perra, que no puede venir nadie aquí porque empieza a ladrar. Y bueno, estoy muy contenta, muy gratificada ahora que he terminado este libro, que he terminado la relatoría. Me queda un sabor bastante dulce en los labios, un sabor bastante dulce en mi corazón. Me siento realmente muy contenta de poder haber explicado, de poder haber leído este libro, de poder haberlo relatado. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a Pues, ti. Gracias a ti, Johanna, por esta nueva relatoría que nos compartes. Si hay alguien dentro del público que quiera decir algo, que quiera compartir algo, si lo leyó, si no, o algo que quisiera preguntar o que quisiera compartir, bueno, tenemos estos minutos para hacerlo. Sí, realmente este tema de los ovoides es bien importante, bien interesante. No es muy comentado.
pero sí es una de esas transformaciones. Y la zoantropía también, zoantropía es. Zoantropía, sí. Y la zoantropía, sí. En muchas, pues siempre se han dicho de que en casas deshabitadas aparecen animales con los ojos rojos y todo ese tipo de cosas. Por mi casa cuando estaba pequeño se oía y se decía eso. Entonces, pero no, hasta ahora vinimos a entender que no solamente son o pueden ser, porque en el mundo espiritual también hay animales, lógicamente, pero sino que también puede pasar que espíritus se transformen, o sea, transformen su cuerpo espiritual por esa, como tú lo explicaste muy bien, por esa influencia magnética de otros espíritus. Y sabemos que la obsesión no solamente es de encarnado a desencarnado, de encarnado a encarnado, sino que también es de desencarnado a desencarnado. Y entonces, estos espíritus que tienen de pronto un mayor tiempo en el mal, han tenido gran destreza en este tipo de hipnosis, y a otros espíritus menos digamos, con menos experiencia, los han llevado a estos niveles de obsesión. Es realmente muy interesante el tema de los ovoides también, que pues pierden la forma por estos niveles de inferioridad, o por no querer perdonar, o por odiar, bueno, por no querer perdonar, o por no querer pedir perdón, o por ignorancia, toman estas pérdidas de su forma periespiritual también, y se imantan y sirven de instrumento de otros espíritus para esas venganzas. Entonces, Sí, realmente, sí. sí, y nosotros siempre oímos hablar de las brujas que se convierten en animales,